Esto es un nuevo episodio de nuestra sección de efecto por defecto y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con la nueva película de Black Panther Wakanda Forever, pero para estar dando inicio con ello, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, Cristina Cueva. Cris, ¿cómo te encuentras? Hola Info, muy bien, un placer estar aquí de vuelta. Con poquito frío, acá ya está bajando la temperatura, no sé allá en Puebla qué tal está el clima. No, pues bastante, digamos, cómodo. No, digo, sí, en las noches hace frío, pero no para nada, porque sí, sí te veo más abrigada de lo normal, porque entonces sí está haciendo bastante frío por allá. Sí, no sé si sea aquí donde estoy, que la casa es un poco fría, o si sea que ya aquí León está un poco más frío de lo normal, pero ya, esperamos que ya entre el frío, porque yo la verdad soy team frío. No, yo definitivamente soy team calor, ¿sabes? Ni modo, así es la vida, es que el team frío es mejor porque no hay mosquitos, entonces yo soy feliz sin mosquitos. Ok, bueno, sí, te creo, eso lo tienen de ventaja, sí, definitivamente. No sé, a mí me gusta ser team calor, definitivamente, porque sí, aunque tal vez hay momentos donde quieres tener nada de ropa, es como de, no, pues se siente bien, o sea, como que esa sensación de necesitar demasiada ropa para quitarte ese frío, no sé, no es algo que soy fan. Luego, siempre estuve como que traumado de siempre enfermarme en esa temporada de gripa y demás. Así que yo creo que también eso provocó que tenga repel al frío. No porque en el calor no me puedo enfermar de gripa, pero creo que fueron más las ocasiones que provocaron como que ese sesgo en mí. Posiblemente, posiblemente, pero bueno, vamos a entrarle a nuestro tema de hoy, que es un tema bastante interesante, tú. Sí, porque vamos a relacionar la película de Black Panther, la nueva, la de Wakanda Forever, con, no sé tú cómo lo clasificas, como un sentimiento, como un estado de ánimo, pero al fin y al cabo se trata del duelo. Ay, es que clasificarlo en alguno de estos dos, puede ser un poco aventurado. Sí entra en la parte de un sentimiento, pero también es un proceso al final. Entonces es como un poquito de ambos. Ok, entonces creo que la forma más oportuna es mencionarlo como un proceso, ¿no? Un Ujú. proceso emocional. Sí, sí, al final es un proceso emocional por Mm. el cual todos vamos a pasar en algún punto en nuestra vida y si no es que ya lo pasamos, entonces seguramente se van a sentir un poco identificados con lo que platiquemos el día de hoy. Pero entonces, para poder estar relacionando este proceso, el duelo, con la película, pues primero te hago la pregunta. ¿Qué te pareció Black Panther Wakanda Forever? Me gustó, fíjate que me gustó, fue algo un poco inesperado, o sea, tal vez yo esperaba ver una imagen, no sé si se diga así, holográfica, de T'Challa, y al encontrarme que no hubo nada, nada más como este inicio de ceremonia de funeral, me pareció emotiva, pero al mismo tiempo como eso que no te permite hacer un cierre como tal, porque siento que a mí en lo personal me faltó como la despedida del personaje, ¿sabes? Que yo entiendo que lo hicieron por respeto al actor, o sea, que fue algo que decidieron los directores, pero no sé, siento que a mí en lo personal me faltó como ese cierre, no sé a ti qué te pareció la película. A mí me gustó mucho, fue algo que estuvo como que plagado de muchas emociones y a mí me encantó la forma en cómo pues lidiaron con la muerte de Chadwick Boseman y por tanto la muerte de T'Challa en la trama, porque creo que de otra forma no hubiese sido posible tener una película que abre con la muerte del personaje principal y que además no te lo muestran en ningún momento. O sea, no digo que es buena la muerte, no, sino me parece que lidiaron de muy buen modo, pues, con la situación de no querer hacer un recast del personaje, digamos, el personaje de T'Challa queda para Chadwick Boseman y no buscaron ni siquiera recrearlo porque ya hay esta tecnología para crear, ¿no? A un personaje simplemente con una imagen y ya de ahí lo hacen nuevamente, lo recrean para tener escenas nuevas
con ese actor, con esa actriz, y ya de ahí su personaje en cierta película, y no lo hicieron de ese modo. Y eso también, pues, permitió tener a un nuevo personaje, que tuviese un desarrollo que sí, tuvo que ser largo, pero también eso justifica por completo el que ahora sea la nueva Pantera Negra, y ese personaje es el de Shuri. Antes de esta película, de Wakanda Forever, a mí me parece que Shuri simplemente tenía como que el papel de ser la ayudante del héroe principal, que era Black Panther, T'Challa, que aunque tenía cosas interesantes, como por ejemplo su habilidad tecnológica, su inteligencia, su humor, aquí en esta película queda completamente en segundo plano eso. Y de ahí, pues, de ahí surgió la idea de hablar del duelo, porque lleva este proceso y lo hace de una manera como que hay ciertas cosas muy detalladas, la parte de negación, la parte de ira, la parte de depresión, ese rechazo, hasta llegar a un punto de aceptación, pero es un proceso larguísimo que, al menos en la trama, pues te cuenta que tardó más de un año en llevarlo. Y no sé, a mí creo que el personaje de Shuri es el que demuestra esta parte del proceso de duelo. Al menos dentro de todos, creo que el que más. Comparto contigo esa idea. Creo que es el personaje donde el duelo puede ser visto más claro, porque sí, bien, también hay personajes, por ejemplo, la reina Ramonda, que también se puede ver cómo vive ella su duelo, pero sí hay un contraste entre el duelo de Shuri y el reino y el duelo de su mamá. Lo viven desde perspectivas diferentes, pero sí Shuri es de alguna manera claro cómo va pasando por estas etapas del duelo. Creo que la más evidente que a mí me tocó ver es esta parte en la de, se nota un poquito más la negación y la ira, porque primero, para entrar a este tema es conocer que el duelo como tal es un proceso emocional por el que todos los seres humanos vamos a pasar en algún punto. Y hubo una investigadora, Elizabeth Colben Ross, creo que no sé, me acuerdo si o sea, su apellido es así. Ella trabajó con pacientes en cuidados paliativos, ya eran pacientes terminales. Y de ahí surgió su teoría de las etapas del duelo. Son cinco. Es ira, perdón, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No son fases universales. ¿Por qué no son fases universales? Se acoplan a la mayor como porción de la población, pero no se le dan la categoría de universalidad, porque hay que tomar en cuenta que cada región va a vivir el proceso de la muerte o el proceso de una pérdida de manera diferente. Por ejemplo, aquí en México, la muerte la tenemos en un concepto muy diferente que tal vez, por ejemplo, en Tailandia, donde la muerte también hay un precepto de reencarnación. También entran aquí factores religiosos y demás, no muchas cosas. Entonces, no todos pasamos por esas etapas y no son etapas lineales. O sea, no es así como que de la una pasas a la 2 y de la 2 a la 3. Puedes empezar en una, puedes regresar a otras, puedes ir y brincar, y el hecho de que hayas pasado por una no quiere decir que no vuelvas a pasar por otra. Y a mí la primera que me parece más clara en Shuri es cuando está ella muy molesta de no saber de la enfermedad de su hermano, ¿no? O sea, de que su hermano lo cuenta hasta el final, caso analógico a lo que pasa en la vida real con este actor. Chadwick. Ujú. Ajá, entonces ella está muy molesta porque ella en su pensar estaba de si yo hubiera sabido que mi hermano estaba enfermo, tal vez hubiera podido ayudarlo o tal vez hubiera acelerado porque corrígeme si me estoy equivocando, creo que ella lo que quería era replicar esta plantita, la que te daba los poderes de Black Panther, y no pudo hacerlo y ya era demasiado tarde, o sea, no hubo tiempo, entonces ella carga de alguna manera con este enojo y esta frustración de no haber podido salvar a su hermano. Entonces, si te fijas ahí vemos entremezcladas
la parte de la negación y la parte de la ira en Shuri. Ujú. No, y creo que su madre, la reina Ramonda, como que sirve para comparar ese proceso, como Ramonda lo lleva de otro modo bajo esta aceptación. Y dijiste algo muy importante, donde el concepto de muerte es muy diferente en diferentes países, en diferentes regiones, y en África, donde precisamente se está inspirando toda la cultura para darnos al pueblo de Wakanda, se ve en el funeral de T'Challa cómo había baile, cómo la gente estaba celebrando, porque para ellos la muerte no es el final, sino que pasó, ¿no? T'Challa al reino de sus antepasados. Y Ramonda incluso hasta llega a decir que T'Challa está ahí con ellas. Pero por otro lado, Shuri no cree en las tradiciones, así que ella ni está con esta cuestión de celebración, de festejo porque su hermano estaría pasando al otro reino, al otro plano, pero también llega a mencionar algo que no sé, a mí me gustó mucho, no por lo que dice Shuri, sino por cómo se lo responde Ramonda. Shuri le dice a Ramonda sobre esta situación donde Ramonda sienta a su hermano, está ahí en la brisa y demás, y Ramonda dice, no, no es, digo, Shuri le dice, no, no es cierto, es un constructo que tu mente te creó para tener paz. Y aunque eso pudo haber sido como un mecanismo para decirle, ya ves, o sea, no creas en esas tradiciones y demás, Ramonda pues le contesta como una forma también de, ok, yo sé que no crees, no voy a buscar la forma de convencerte, pero bajo lo que tú me acabas de decir, pues ahora te pregunto, esos constructos que según tú a mí me dan paz, bueno, los que tú creas para ti, ¿qué te crean? ¿Qué te hacen sentir? Ujú. Y esta escena, ya me acordé de la escena, a mí en lo personal me hizo que se me pusiera la piel chinita, porque Ramonda dice algo muy cierto y es el cómo convivimos con las pérdidas. Porque si bien el duelo no es sinónimo de muerte, o sea, el duelo no lo vas a atravesar únicamente cuando pierdes a alguien querido, a un ser querido. O sea, el duelo lo puedes transitarlo. eh, ¿Y por qué digo transitarlo? Porque no es eterno. O sea, el duelo no es algo que vaya a permanecer en nuestra vida siempre. Es como si en una carretera nos toca un pedazo de carretera embachado, sin pavimentar, con muchas piedras, con lodo, con charcos, que tienes que pasarlo, o sea, no hay de otra, lo tienes que pasar para llegar al otro lado de la carretera. Pero también esta parte del duelo es la pérdida de la salud, la pérdida de una mascota, la pérdida de una relación, la pérdida de un amigo, de un trabajo, de una oportunidad. O sea, son muchas cosas en la parte de las pérdidas, ¿no? Y es cómo Ramonda convive con su pérdida. O sea, cómo ella tal vez no nos muestran esta parte de la negación, de la ira. Hay algo que se llama preduelo, y es más característico en justo familiares de pacientes terminales, donde sabes que inevitablemente el desenlace va a ser la muerte. Entonces hay un duelo que se va preparando. ¿Quién sabe si la mamá sabía de esta enfermedad y no se la contó a nadie? Porque la mamá sabía otro secreto de Tachala que tampoco lo compartió con nadie más. Entonces, es Así como un es. supuesto, ¿no? ¿Quién sabe si Ramonda sabía de la enfermedad de Tachala? Y por eso la vemos de alguna manera en otra etapa, en una etapa más de aceptación, de convivir con la pérdida y de las creencias que tal vez a ella le otorgan paz, que es saber que su hijo está presente ahí, aunque no en un plano físico, tal vez no en la parte tangible, pero sí tal vez se volvió uno como con el medio, ¿no? Y que es algo que se ve en las tradiciones wakandianas, no sé si se diga así, Ujú, donde al momento de consumir esta planta, pues te reencuentras con tus antepasados y tienes la oportunidad de platicar con ellos y demás. Yo, es una visión muy propia. eh,
Yo tomé, bueno, tomo esto de la parte de la física, que la materia no se crea ni se destruye, Solo solo se se transforma. transforma. Y al final nosotros también somos materia. Entonces, no nos creamos ni nos destruimos, tal vez nos vamos a transformar en algo más, pero es una creencia muy mía. Y tal vez Claro. entiendo la parte de esto que le dice Ramonda a Shuri. Y tal vez Shuri porque si vemos el personaje de Shuri desde antes, hay un rigor científico más cuadrado en el sentido de, pues sí, o sea, de causa-efecto. Entonces, tal vez para ella el efecto de la muerte de su hermano es permanente, o sea, ya no hay manera en la que voy a regresar a mi hermano. Y esta es la idea difícil de convivir a veces con los duelos, de que no hay vuelta atrás, o sea, no hay una forma de regresar a un estado previo. Y tal vez es esta la idea que a Shuri le viene atormentando, pero no creo, más bien, estoy segura, no es el único duelo por el que Shuri está atravesando. No solo atraviesa por el duelo de la pérdida de su hermano y posterior a la pérdida de su mamá, también está atravesando un duelo de tal vez un proyecto de vida que ella tenía que se lo truncaron, porque tiene que tomar responsabilidades que en teoría no eran de ella y no estaba prevista que las tomara. No sé tú qué piensas de eso. Wow, era algo que no, o sea, sí entiendo la parte de que el proceso del duelo, pues no solamente aplica al momento del fallecimiento de alguien, pero más bien yo plantearme sobre el personaje de Shuri, que estaba pasando por diferentes procesos de duelo, esto con diferentes orígenes, pues es algo que sí, sí cobra mucho sentido, porque definitivamente el personaje de Shuri no estaba situado para eso, para esa parte de perder primero a su papá, perder a su hermano, perder a su madre, perder el hecho de que tuviera algún proyecto al cual, pues nunca te lo dicen, pero definitivamente, pues es difícil pensar que en algún punto ella iba a ser Pantera Negra, ella iba a ser la gobernante, la monarca de Wakanda. Así que, pues sí, es una gran carga y creo que también yo, pensando esto, agregándole esto, para mí está completamente justificado todo el desarrollo que llega a tener durante la película, porque creo que eso sí me lo compartiste, que tú sentiste ya en las críticas que muchos se quejaron sobre ese desarrollo, que fue muy Ujú. tardado, que fue muy lento, que fue pesado. No sé cuál sea tu opinión sobre ello, pero a mí me pareció que sí, aunque tal vez pudo haber sido pesado porque tienen que abarcar muchas cosas, fue excelente porque sí, tienen que mostrarte todo lo que sintió el personaje de Shuri. Así es. Y creo, no sé si lo hayan hecho con ese propósito, pero creo que el personaje de Shuri se apega mucho a la realidad de fuera de la película, o sea, fuera de la pantalla, fuera como de la ficción, el cómo una persona puede estar atravesando un duelo. O sea, porque si la comparamos con otros procesos de duelo en otras películas, tú ves de una escena a otra que el personaje perdió a alguien importante y en la otra escena ya está como sin nada, regresando a su vida normal y todo, ¿no? Entonces te muestran como una parte muy irreal del duelo, o sea, porque Ok, el duelo, no hay un tiempo definido para un duelo. Eh, los libros y la teoría te dirá que dura aproximadamente un año, que esto podría ir a colación a lo que hace la mamá, esta Ramonda, de quemar la túnica de la ceremonia del funeral, justo un año después del funeral, que te hablaría, ¿no? Que más o menos hay como un periodo de un año para que la persona pueda recobrar su vida previa al suceso. Pero ¿qué pasa? Que no hay una vida, o sea, no se regresa a una vida previa al suceso, porque la pérdida siempre va a estar, o sea, siempre vamos a estar marcados por la pérdida. La diferencia es cómo lidias con la pérdida, cómo convives con esa pérdida, ¿no? Entonces, creo, te digo, no sé si fue intención de la película mostrarnos una visión más real y más humana de lo que es un proceso de duelo y no solamente un duelo, o sea, son dos duelos y si le agregamos un tercero de un proyecto de vida. Que claro que el personaje va a ser
hasta engorroso, un poco lento, que vas a decir casi casi le quieres dar cachetada de ya despierta, mija, o no entender por qué hace ciertas acciones, por qué defiende a alguien que apenas recién conoció, o por qué esta sed de venganza después contra Namor. O sea, como todas estas pequeñas guiños que nos da Shuri es todo su proceso de duelo, o sea, mucha de su motivación va a raíz de tal vez un dolor profundo que ni siquiera ella se ha, o el personaje no se ha dado chance de explorar. Porque hay una escena que me pareció muy interesante y que se encuentra con su primo, nunca puedo pronunciar su nombre, Ah, este, Killmonger, Killmonger, así. Killmonger, se encuentra con su primo y uno pensará, se encuentra con su primo por la sed de venganza, ¿no? Y quién sabe si realmente sea por la sed de venganza o tal vez porque, bueno, no te creas, sí puede ser por la sed de venganza porque le dice que si también ella lo quiere quemar todo Ujú, como él lo hizo. Y, pero quién sabe si sea como hasta un mensaje medio ahí filosófico de tal vez hasta quemar ella sus propias creencias y de construir sobre lo quemado. O sea, construir sobre tal vez lo que ya no va por, o sea, ya no va a ser como lo era antes. O sea, ya no va a haber eh, un Wakanda previo a T'Challa, ¿no? Entonces, sí creo que es bastante justificado el por qué el personaje fue tan lento. Por esto mismo, porque te muestra una visión real del duelo. Y pasó algo similar, y lo voy a traer que es de un video pasado, la parte de la culpa con Obi-Wan. O ujú. sea, también de que todo el mundo se quejaba de que Obi-Wan, todo débil, y es de, güey, pues es que te están mostrando la realidad de tal vez un proceso de aceptación y de culpa y también de duelo, porque también ahí pasa por sus propios duelos de un personaje. Acá la pregunta es, eh, ¿qué tan familiarizados estamos nosotros con ser empáticos con el otro al momento de una pérdida? O sea, sea la pérdida que sea, si es la terminación de una relación, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, de un proyecto, bla, bla, bla. Tal vez eso nos pueda hacer ruido de pensar que no estamos tan familiarizados con aceptar y visualizar nuestro propio dolor y el de los otros. Y que también, o sea, sí entiendo esta parte comercial de decir, pues al final es una película, las películas tienen fines recreativos como para divertirte y tal vez no profundizar mucho en los personajes, pero a mí en lo personal sí me gustó porque, te digo, muestra una visión un poquito más real de esto. Sí, lo que dices es, pues al fin y al cabo es entretenimiento, así que por el poder del guión, pues las cosas van a salir de tal y tal forma. No hay necesidad a veces de profundizar cuando se trata de algo de entretenimiento y creo que más en el cine de superhéroes que ha sido tan criticado por otros cineastas, actrices, actores y demás miembros de la industria. Pero aquí tienes razón, me parece que sí muestran esa parte no tan heroica de cómo es que los protagonistas se lidian con la pérdida. Y es un buen ejemplo lo que pues se habló, lo que hablamos en el video de la culpa, utilizando la serie de Obi-Wan, donde había esta visión heroica tan idealizada del maestro Jedi, es decir, Obi-Wan, y verlo tal y como estaría ocurriendo en esa serie, pues era una forma de humanizarlo, pero que tal vez algunos podrían confundirlo con debilitarlo, Ujú, o en todo caso este término que algunos ocupan, nerfearlo, ¿no? Hacerlo débil, hacerlo sin todas esas características que lo hicieron el héroe, ¿no? Y creo que por otro lado, habías mencionado que hay otras películas, digamos, manteniendo esta parte de superhéroes, el heroísmo, cómo superan, ¿no? Ciertos problemas. Hay otros superhéroes que me parece que entran en esta parte de, sí, tuvieron una gran pérdida, o la superan en la siguiente escena, o no se ve que estén arrastrando eso en posteriores momentos, o ahorita me vino a la mente un caso, el cual no sé, al inicio te iba a decir que es como medio tóxico, pero luego está difícil de lidiar por las condiciones que vive. Y me viene a la mente el Capitán América, ¿sabes? Donde el Capitán América tuvo un duelo por la pérdida de Peggy,
¿no? Peggy Carter, el amor de su vida. Primero por el hecho de haber estado congelado tanto tiempo y al momento de salir de ese hielo y situarse en el nuevo mundo, pues se da cuenta de que el amor de su vida, pues ya estaba en las últimas. Y posteriormente en otra cinta, pues muere. Eh, pero al final de toda esa historia que nos contaron del Capitán América, él les regresa en el tiempo para estar con el amor de su vida. No sé, te iba a decir que está medio tóxico, un tóxico porque pues como que nunca superó entonces esa pérdida. No, nunca Ujú. tuvo como que esa sensación de aceptación y decir, ok, pues pasó, no, no pudo ser esa relación, pero tengo otro futuro con el cual podré encontrar a alguien más. Pero no, él dijo, tengo la habilidad de regresar en el tiempo, me voy a quedar en lo que sí quería porque nunca lo acepté, nunca terminé de tener ese duelo. No sé, ¿tú cómo lo verías? Nuevamente, al inicio iba a decir que está medio tóxico, pero lo estoy replanteando y decir, bajo las circunstancias en donde tienes la habilidad de viajar en el tiempo, ¿qué tan bueno, qué tan malo es ese proceso de duelo que vivió el Capitán América? Es que al final no era su tiempo, o sea, su tiempo en el que el personaje de Capitán América se desarrolla no era su tiempo original. Entonces, no sé, sí creo que tal vez Steve Rogers pudo elaborar un duelo en el sentido de que logró de alguna manera estar bien en sus demás esferas de vida. Porque lo vemos en Infinity War, en la segunda parte, donde él está como parte de un círculo de contención por la Ah, ok, pérdida pero no, de es Endgame, ajá. Endgame, perdón. No, no está bien. En Endgame, al fin, bueno, que está ahí con los demás sobrevivientes, ¿no? Entonces es como cómo lidiar con esas pérdidas. Y él, desde su pérdida, o sea, desde su experiencia de haber despertado muchos años después, de vivir la pérdida de alguien ser querido, comparte de alguna manera las herramientas que él tiene y que tuvo en ese momento con los otros para poder afrontar la pérdida. Entonces, yo creo que tal vez pudo elaborar bien sus duelos, pero al presentársele esta oportunidad, yo creo que, no sé, me voy a poner ahí a hipotetizar que él pensó, de todas maneras, este no es mi tiempo original. Creo que lo que iba es que al final Steve Rogers pudo elaborar un duelo, o sea, pudo hacerlo de la mejor manera, porque pudo, te digo, estar en sus demás esferas de vida. Pero al presentársele esta oportunidad de regresar, yo creo que pues es válido, o sea, te digo, al final el tiempo en el que estaba viviendo, en el de los 2000 y cachos, no era su tiempo original. O sea, no era, no tendría por qué haber pasado así. Si no se hubiera quedado congelado, él hubiera estado en su tiempo original y tal vez hubiera vivido una vida con Peggy. Pero Claro. sí está como medio chistoso Sí, sí, ese sí. asunto y está interesante. Te digo, no me parece que sea, como tú dices, no, tal vez en un inicio pudiera parecer patológico, como de pues ya, o sea, ya tienes una vida acá, ya termínala acá. Pero el hecho de regresar no me parece a mí en lo personal como tan extraño. La pregunta es si nosotros tuviéramos esa oportunidad, yo creo que también la tomaríamos, o sea, al final. ¿Quién sabe? Eh, Pero pero bueno, sí. regresamos con Wakanda, ¿no? Ya creo que mm, hay otros personajes los cuales también podemos abordar otros aspectos de ese duelo. Otro personaje que se me hace muy interesante por el hecho de, no es que no haya elaborado un duelo, pero me parece más como de estas consecuencias del duelo que puede traer posteriores, es Namor, que pues huyen de la superficie a raíz como de todo el tema de la conquista y él de alguna manera nace ya estando pues abajo en el agua, ¿no? Supuestamente ya el primer mutante, ¿no? Ajá, Supuestamente dentro de este universo de Marvel. el primer mutante conocido. Eh, y regresa a la superficie para de alguna manera cumplir la última voluntad de su mamá, que era pues regresar a lo que ella añoraba, ¿no? Y se encuentra con una imagen pues muy choqueante, ¿no? Como para él, este tema
pues de lo que conocemos, ¿no? De la conquista española, donde no precisamente se hizo con flores y dulces. Y yo creo que sí es como una realidad que debió ser muy ruda para él y de alguna manera hacer lo que termina haciendo, ¿no? Y que él toma la decisión de recluirse completamente, o sea, de esconder a Taloca como si estuviera literalmente apartada del mundo y apartada de la civilización y apartada de todo hasta los hechos en Wakanda. Y me parece que esto son no tanto como un duelo mal elaborado, sino tal vez a veces resultados del duelo, de que para evitar volver a tener como una sensación como la que se tuvo previamente, pues es pues mejor no tenemos contacto con nada de lo de afuera, ¿no? Como que Y haces una ahí, coraza, ¿no? ajá, como una coraza. Y pasa mucho a veces esto con las relaciones de pareja, o sea, de que terminas con alguien y te quedaste a veces como ya lo superas de alguna manera, pero te quedas con ciertas cosas que tal vez no pudiste elaborar de la mejor manera, que te da miedo empezar una relación nueva o te da, o por ejemplo, también en una experiencia de un trabajo, de que terminaste un trabajo no tan padre, te da tal vez como el miedito de empezar un nuevo trabajo. Y podría poner miles de ejemplos, pero acá en lo que vemos con amor es justamente eso, como esa parte de decir, pues no voy a dejar que esto que acabo de ver en la superficie les pase acá, A su pueblo, a a Talocan. mi pueblo, ajá. Y que al final, si vemos como la raíz medular de lo que nos muestra la de Wakanda, al final es eso, o sea, al final es Namor tratando de que el mundo no se entere de la existencia de Talocan. No es como que justificable, porque no sé si te pasó a ti, pero me pasó a mí. Yo a veces quería que ganara Taloca que en lugar de Wakanda, o sea, era así como que esa necesidad de, pues es que sí, güey, o sea, al final fue decisión de T'Challa abrir las puertas de Wakanda, pero eso no quiere decir que Taloca lo tenga que hacer. Pero bueno, esos son como ya puntos aparte. Ujú. Pero sí esta parte como del tal vez el enojo, la ira, el querer recluirte, pues son también aspectos interesantes en el personaje de Namor, que también los vemos en Shuri. Otro personaje, digamos, ya lo mencionamos, pero hay una parte en particular que sí quiero agregar, es sobre la reina Ramonda, donde ella, al momento de, sí, pierda a su esposo, pierda a su hijo, cree que pierda a su hija por el secuestro que tiene Namor para tener tanto a Shuri y a Riri Williams. Y ella se enfrenta a Okoye, porque Okoye era la protectora, o al menos se mandó bajo la cuestión de proteger a Shuri. Y al fallar, Ramonda la busca, ¿no? Sacar de las Dora Milaje. Y Okoye dice, yo lo he dado todo. Y aquí hay un punto donde Ramonda, que incluso muchos están diciendo de que eso ya es meritorio para que casi casi se lleve el Oscar, la actriz que interpreta a Ramonda. Pero bueno, ella enfrenta a Okoye y a todos los que estaban ahí presentes, diciendo, tú lo diste todo, yo lo he dado todo. O sea, la pérdida de su esposo, de su hijo, de su hija, el hecho de que ella tenga que enfrentarlo. Y aquí, por un momento, yo pude haber dicho, es que ese es un momento como de ira dentro de su duelo. Y creo que yo mismo lo reformulé. Y más bien es como una confrontación. No sé si eso se puede dar en el proceso de duelo, tú me dirás. Pero más bien como que una confrontación en donde hay otros que están con su pérdida, con sus acciones y demás, y como que subestiman o no consideran el proceso que tú estás teniendo como si el suyo fuera importante, como si el suyo fuera más relevante, sin considerar que uno, ¿no? También estaría pasando o pasó por ese duelo. Y me parece que Ramonda está haciendo eso, como que Okoye, sin la intención, pero accidentalmente llega a ese punto, diciendo, yo le he dado todo, vaya, me fregué para este reino, para Wakanda y dice, no, o sea, yo también, así que no me vengas a dar como argumento
de que tú lo has dado todo como para que te perdone. Yo también lo he dado todo y nadie me ha perdonado y nadie me va a perdonar la pérdida de todos mis integrantes de mi familia. Ya no tengo familia, es lo que le dice. Y de ahí las acciones que lleva a cabo para enfrentar a Namor, para enfrentar a Talocan. Pero no sé, esta confrontación de decir, yo estoy pasando por este duelo, dándole valor a lo que siente, no sé si es posible o no sé si es parte de ese proceso. Sí, y creo que estaría entrando más a esta parte en la de aceptación, en la que cuando alguien llega a esta fase, es porque no es que haya pasado ya las anteriores, te digo, de la aceptación a veces nos podemos regresar otra vez a la parte por ejemplo, la ira, que por ejemplo es esto que pasa como de la... Ramonda acepta que ya no están sus seres queridos y enfrenta el miedo, tal vez, de la idea de que su hija tampoco esté viva ya. Entonces es como esta parte de la ira, la que nos muestra también un poquito ahí, pero me parece más este ejercicio como, no, no le quiero decir catártico, pero sí de que ella misma reconoce que ha perdido mucho. Entonces es como, pues sí, güey. O sea, tú has perdido, pero yo también he perdido. Y esto que dices es bien interesante, porque a veces pasa, o sea, a veces, y en la vida real pasa, o sea, como para traerlo también ejemplos un poquito más de lo real, pasa que subestimamos el dolor de otra persona porque, ay, fue un perrito, o sea, se compró un perrito nuevo y ya, pero es como, no entiendes qué significados hay alrededor del perro, o sea, no entiendes que tal vez el perro fue su primer como acercamiento a una parte emocional que esa persona no conocía. Entonces subestimamos tal vez el dolor de otras personas porque pensamos que el de nosotros es más importante, porque obviamente el que está sintiendo ese dolor pues es uno mismo. Y creo que eso es lo que pasa aquí en esta escena con Ramón de Conocoy, o sea, es como confrontarse, primero que nada, Okoye, ante la sensación de no haber logrado básicamente para lo que está hecha, para proteger. Entonces, es como esa primera sensación de decir, verde, güey, no pude proteger a Shuri, ¿no? Luego enfrentarse contra Ramonda, donde le espejea esto de decir, es casi casi tu única obligación y no fuiste capaz de hacerla. Entonces también viene en Okoye una sensación de decir, pues básicamente lo he dado todo por Wakanda. Y creo que ambos sentimientos son bien válidos de las dos. Acá no es así como quién invalidó a quién, o sea, o quién tiene razón o quién no tiene razón. Ujú. Pero creo que también acá juega un papel importante en la parte de los supuestos, porque supondríamos que Ramonda, como reina de Wakanda, tendría que ya mantener la ecuanimidad y tal vez dejar de lado la parte sentimental y enfocarse en los temas tal vez políticos y la posible guerra que se avecina y lidiar con la ONU y cosas así, con la CIA y demás. Entonces supondría o supondrían los demás que Ramonda tendría un papel más sereno y te das cuenta que no, o sea, te das cuenta que evidentemente ahí hay todavía cosas que duelen, pero están en proceso de ir sanando. Y Okoye de la misma manera, o sea, es también enfrentarse a tal vez el posible fracaso y hacerse responsable de aquellas cosas. Pero creo que vuelve a lo mismo, o sea, creo que muestran situaciones muy reales de la vida diaria y no nada más se quedan en esta parte de heroísmo y de que por el hecho de ser superhéroes, básicamente la parte emocional la tienen mermada. Que bueno, acá en Ramón de Yocoye no entran como en esa categoría eórica, pero al final toman papeles importantes dentro de lo que está suscitándose ahí. Bueno, regresando con la parte de las etapas, ¿no? De ese proceso, que repitiendo, es un proceso el cual no tiene que ir así, la primera etapa, segunda, tercera, no deben de ir en orden, no deben de presentarse todas o no puedes repetir alguna de esas etapas. Y solo, a ver, para que yo esté en lo correcto. Se habla primero de la negación, luego se habla de la ira, de ahí se habla de la negociación, después de la Ujú, depresión y finalmente aceptación, ¿cierto? sí.
Me parece que ya de lo que es tanto el rechazo, lo que es la ira, lo que es la depresión y lo que es la aceptación, hemos hablado. Pero entonces, al menos a mí me queda como que la duda de dónde tú verías esa etapa de la negociación. La negociación siento que entraría en esta escena donde Shuri y Ramonda están hablando de cómo ellas lidian con la muerte. La negociación es más visible, por ejemplo, en pacientes terminales, donde te dan la noticia, ¿no? De, o tú, toquemos madera. De Por repente favor. soy medio supersticiosa. Tuvo algún familiar, les diagnosticaron una enfermedad crónica terminal. Van a pasar por algunas de estas etapas del duelo. Y cuando lleguen a la parte de negociación es como de, bueno, entonces, a ver, voy a intentar todo lo posible porque este resultado que me dieron no sea el resultado. O sea, voy a empezar como a negociar esta parte, ¿no? O quienes tienen creencias religiosas es acudir con su, este, por ejemplo, voy a hablar en específico de uno, por ejemplo, rezarle a Dios, pedirle a Dios que tal vez mi familiar no se muera o que curen a mi familiar y demás cosas, ¿no? Esta es la etapa como de la parte de la negociación, pero también puede ser una negociación personal, de encontrar maneras para que a mí me sea más transitable esta cuestión. Por ejemplo, con lo que hace Ramonda, pensar que Techala está en el aire, está en el fuego, está en todas estas partes como de elementos, está con ellas, aunque no lo ven físicamente, y esto permite de alguna manera reducir la ansiedad o la emoción que pudiera causar la idea de que el ser querido ya no está con nosotros o de la posible pérdida. Pero esto no quita tal vez el resultado inminente o lo que ya pasó, que por ejemplo sería que en algún momento todos nos vamos a morir. O sea, y me voy a regresar a la parte de los enfermos terminales, porque luego pasa, ¿no? De que tal vez el enfermo terminal le daban 6 meses de vida y duró 10 años. Entonces, qué padre que duró 10 años, pero eventualmente va a llegar un desenlace. O sea, eventualmente todos vamos a pasar por esto. Y en la parte en la que ya se perdió, por ejemplo, en esa parte del familia, la parte de la negociación es encontrar esos elementos, esas herramientas que a uno le permitan ir aceptando la realidad. ¿Por qué? Porque si nos quedamos, porque luego está la parte de la fase de, bueno, no es una fase, es la parte del duelo patológico, donde nos quedamos estancados, no precisamente en alguna de las fases, pero no podemos llegar a la parte de aceptar que aquello que teníamos ya no está y aquello que se fue jamás va a regresar. Y cuando pasa esto, nos empieza a imposibilitar en áreas de nuestra vida. Podemos tener problemas laborales, problemas en la pareja, problemas con las amistades y demás. Esto ya es cuando nosotros veríamos la parte del duelo patológico. Pero cuando es un duelo que es de alguna manera normal, por el que vamos a pasar todos, la etapa de la negociación es esta que nos va a permitir afianzar esta parte de aceptación, de decir, ok, ya no está y convivo con ese saber que ya no está. No quiere decir que no duela y que no lo extrañe y que no lo ayore y que me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, pero yo puedo seguir adelante con mi vida. Yo puedo seguir con mis proyectos, yo puedo seguir desempeñándome bien en mis demás esferas, pero es esa parte, no sé si has perdido, o sea, tuve info en lo personal, yo voy a hablar desde mi pérdida, desde, por ejemplo, cuando yo perdí a mi abuelita, claro que la extraño todos los días y cuando voy a su casa de mi abuelita, pues se me hace de repente como el nudo en la garganta, pero ya no es una sensación de dolor, de vacío, es una sensación de que sé que tal vez no está conmigo en un plano como físico, pero está presente en otras instancias, ¿no? Y que para mí eso me permite estar bien. No sé tú si has perdido a alguien familiar cercano, alguien que hayas querido mucho, que tengas como o sea, tus propias ideas, herramientas o demás que te permitan, pues, estar bien de alguna manera. Sí, o sea, sí, sí he pasado por situaciones de esa naturaleza y sí, yo creo que hay como sentimientos, sensaciones que se dan por lugares que llegas a visitar, por situaciones que estarías repitiendo donde ese ser estuvo presente
Y como que yo lo veo desde la parte de, lo viví, lo tengo como recuerdo y es ahí donde vive y eso lo ocupo como esa forma de tenerlo presente, pero también de quedarme con lo bueno, no con lo malo. Y es así como, no sé, lidio con esas pérdidas. Pero ahora, ya para terminar con este tema, ahorita que estás hablando de esas formas de lidiar y regresando al tema de la película de Wakanda Forever, el final de esta película nos presenta que T'Challa tenía un hijo. Ese era el gran secreto que Nakia y Ramonda tenían. Ramonda ya no le es posible decírselo a Shuri, pero Nakia se lo comparte en un momento que me parece que fue el más oportuno, donde Shuri ya estaba bajo esta, pues no sé si ya estaba o estaba a nada de estar en la aceptación de la pérdida de su hermano, en la pérdida de su madre y muy posiblemente en lo que tú dijiste, esa pérdida de su proyecto de vida. ¿Cómo tú consideras ese momento para Shuri? El que le hayan presentado a su sobrino, al hijo de T'Challa, que es el T'Challa Junior. T'Challa Jr. Ay, no sé, a mí me sorprendió mucho la escena. Por una parte porque dices, "¡Ah! ¿Qué tal que él en un futuro va a ser el nuevo Black Panther?" ¿No? Fue como el primer pensamiento que Claro, me creo que el de surgió. varios, sí, sí, sí. Ajá. Este, creo que para Shuri, en cierta manera, pudo haber sido como un descargo de un peso, porque eso implicaría que tal vez no todo está perdido para ella. Porque tal vez él al ser hijo de T'Challa es el original o no sé cómo se dice, Sí, el, el el heredero. verdadero heredero al trono. Ajá, el verdadero heredero. Entonces, por ahí le quitamos un peso, tal vez ya no tenga que estar ella al mando de Wakanda, tal vez en lo que el niño crece. Este, pero tal vez eso le regresa cierta autonomía que le permita poder transitar de una manera también diferente aquellas otras situaciones en su vida. Entonces, me parece que pudo haber sido de cierta manera como quitarle un peso de encima, pero quién sabe si, por ejemplo, en el tema de ser la nueva Black Panther, implique ahí también cierto duelo nuevamente, de decir, bueno, yo ya había aceptado este proceso en mi vida y la idea de que tal vez él en un futuro me lo quite también, o sea, así como de, bueno, pues voy a ser yo. ¿Quién sabe? Sería cuestión de ver qué seguirá en las siguientes películas. ¿Tú qué pensaste de esa escena? Yo lo tomé bajo el tema de qué bonito en ese momento que ya está aceptando la muerte de T'Challa, está aceptando las tradiciones de Wakanda, donde creo que él lo ve como una cuestión de esperanza, como el legado de su hermano, y no como tal vez diciendo, es que me escondió tantos secretos, tanto su enfermedad, su hijo, el hecho de que no me compartieran la forma para que yo creyera en las tradiciones. No sé, creo que pudo haber sido bastante malo si no se lo hubiese presentado en el momento preciso a Shuri, ya después de Ujú. su proceso de duelo. Y aquí lo ve de esa manera, como legado de su hermano, como nueva parte de su familia, porque tiene familia, ya eso hace que tenga nuevamente familia, porque así como su madre llega a tener esa confrontación diciendo que no tenía familia, bueno, sí pasó, pero no con Ramonda, sino con Shuri. No tiene padres, no tiene hermano, pero ahora ya tiene alguien, tiene al hijo de su hermano. Así que creo que fue en el mejor momento. Pero también después de haber lidiado con su proceso, situaciones donde creo que pudo haber lidiado de ese proceso de formas diferentes, pero bueno, creo que tuvo un desenlace adecuado. Así es. Y sí, y creo que toda la película, o sea, nos muestra, porque al final el argumento principal es como el acoplarse a una vida sin el Rey T'Challa y sin Black Panther. Y creo que nos presentan bastante bien cómo es que se vive un duelo desde diferentes perspectivas y desde diferentes herramientas, porque es evidente que Ramonda tenía herramientas diferentes a las de Shuri,
a las de Namor, a las de Okoye, a las de varios personajes que se muestran ahí, porque al final todos perdieron algo, todos lidian con esa pérdida de una manera diferente. En resumen, no hay una sola forma de lidiar con la pérdida y no es que una pérdida la tengas que vivir y pasar rápido, no. Es darte tu tiempo, es entenderlo, es procesarlo. Y si lo tienes que hacer acompañamiento, o sea, con acompañamiento, hazlo con acompañamiento. Pero eso de anestesiar las emociones y hacer como que nada pasó y como que no me duele y como que déjame, me enfrento a lo nuevo que me trae la vida sin recapitular aquello que perdí, nada más les va a explotar la bomba en la cara. Porque en algún punto Sí. esto se tiene que trabajar, esto se tiene que aceptar. Entonces creo que la película nos permite ver todo esto desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones y desde diferentes herramientas que van teniendo los personajes. Y creo que ya dijiste lo preciso para terminar, ¿no? Que es, hay diferentes herramientas y que no forzosamente ese proceso lo debemos de llevar solo. Sí, habrá quienes lo puedan llevar, ¿no? A su propio modo, su propia manera, pero habrá otros que podrán hacerlo acompañado, que deberán hacerlo acompañado, y al fin y al cabo, pues es un proceso el cual les va a tomar el tiempo necesario para llegar a esa etapa ya de aceptación. Exactamente. Y que no es lineal, un duelo no es lineal. Es como si lo viéramos así como dibujado, podría ser así. Pero todos lo vamos a pasar en algún punto de nuestra vida. Y no necesariamente con la pérdida de un ser querido, sino cualquier pérdida implica un duelo. Pues bueno, espero que esto les sirva, ¿no? Ya en lo general, pero ¿te parece que ya con eso pues llegamos al final de este video, de este episodio? Sí, me parece que aquí podemos dar por concluido nuestro tema de hoy. Esperamos que les haya gustado y puedan tomar algunas ideas de aquí para su vida diaria y pues en general. No, pues te agradezco muchísimo que nuevamente nos hayas permitido estar hablando, ¿no? De diferentes temas y pues con este en específico. Y pues nos estaremos viendo en otros episodios de Efecto por Defecto, ¿cierto? Claro que sí, Info, aquí estaremos dándote lata más tiempo. Perversamente. Pues te agradezco muchísimo nuevamente y ya sin más, pues si es que les agradó, no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal. Nosotros fuimos en Informando Toy con la participación de Cristina Cueva y un servidor Infotoy. Esto fue Efecto por Defecto. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Bye.